El 25 de junio de 2025 no llegó con flores, ni con una fotografía familiar, ni con esa postal perfecta que muchos esperaban ver. Llegó con silencio. Llegó con un vacío extraño en las redes de Eduardo Capetillo y con un rumor que comenzó a correr con fuerza alrededor del rancho de Ocoyoac. Ese día debía recordar aquel sí acepto que en 1994 paralizó a México. Pero 3 décadas después, lo que apareció no fue una celebración romántica, sino la sombra de una ruptura emocional que llevaba demasiado tiempo escondida detrás de sonrisas, discursos de fe y fotografías familiares cuidadosamente construidas. Según las versiones que rodean esta historia, Bibi Gaitán habría dejado el rancho en una etapa decisiva como si al fin hubiera entendido que una vida entera no puede sostenerse solo con silencio. La mujer que durante años fue presentada como el corazón sereno de una familia perfecta, habría decidido alejarse de los muros que alguna vez parecieron refugio, pero que para muchos terminaron pareciendo una jaula de oro. Esta no es solo la historia de un matrimonio famoso. Es la caída de una leyenda que México vio nacer frente a las cámaras. Es la historia de una estrella que brillaba con fuerza propia y que después de casarse fue desapareciendo lentamente del escenario. También es la historia de un hombre marcado por una herencia familiar rígida por el miedo a perder y por una necesidad de control que, según el relato, terminó asfixiando aquello que decía amar. Para entender el peso de esta historia, hay que mirar hacia atrás. Eduardo Capetillo creció bajo un apellido asociado con tradición, espectáculo y autoridad masculina. Su padre, Manuel Capetillo, fue una figura legendaria de la tauromaquia mexicana. Un hombre ligado a la valentía al mando y a la imagen del macho mexicano de otra época. En ese universo el hombre no solo protegía, también decidía. No solo guiaba, también imponía. Eduardo creció viendo cómo la autoridad masculina podía convertirse en una ley silenciosa dentro del hogar. Según el relato, esa idea habría marcado su forma de amar, de cuidar y de controlar. Pero la historia no se explica solo desde la tradición familiar. El transcript también plantea una herida íntima, una sensación de abandono emocional, que habría acompañado a Eduardo desde joven. Se describe a un niño que podía tener privilegios materiales, pero que no sentía garantizada la permanencia afectiva de quienes amaba. Con el tiempo esa inseguridad se habría transformado en temor a perder, y ese temor en vigilancia constante. En ese contexto apareció Bibi Gaitán. Y Bibi no era una artista cualquiera. En los años 90 era una de las figuras más luminosas de la industria mexicana. Cantaba, bailaba, actuaba y tenía una presencia escénica capaz de llenar cualquier pantalla. Su paso por Timbiriche y su protagonismo en Baila Conmigo la colocaron como una figura de frescura, independencia y enorme futuro artístico. Por eso el 5 de julio de 1994 fue tan importante. Aquella boda en la Hacienda San Felipe en el Estado de México no fue un evento privado más. Fue una ceremonia transmitida en vivo, seguida por millones de personas, y recordada como una especie de boda real de la televisión mexicana. Para el público era la culminación perfecta de un romance nacido entre canciones, telenovelas y escenarios. Pero según la interpretación del transcript, ese día también marcó el comienzo de una retirada. Mientras México celebraba a la pareja, la carrera de Bibi comenzaba a entrar en una zona de silencio. Lo que parecía una decisión natural de formar una familia con el paso del tiempo, empezó a leerse como el inicio de una desaparición profesional cuidadosamente justificada. El rancho de Ocoyoac aparece entonces como el gran escenario de la historia. No solo como una propiedad hermosa, sino como una frontera. Afuera estaba la industria, los amigos, los escenarios, los aplausos y la vida pública. Adentro estaba la familia, el silencio, la vigilancia. Y una idea de unidad absoluta que Eduardo defendía bajo el concepto de familia muégano. En México la expresión familia muégano suele evocar a una familia muy unida, siempre junta, inseparable. Pero en esta historia, esa idea toma un tono oscuro. Según el relato, la unidad terminó confundida con la falta de espacio propio. La cercanía se volvió control. La lealtad se volvió obediencia. Y el amor familiar se convirtió en argumento para cancelar la individualidad. Bibi, que había sido símbolo de energía y autonomía en los 90, habría quedado atrapada en una dinámica donde cualquier intento de recuperar su propio espacio podía interpretarse como amenaza.
Una salida, una llamada, una conversación o un proyecto artístico podían convertirse en motivo de tensión. El mundo exterior era presentado como peligroso y Eduardo como el único protector posible. Uno de los detalles más fuertes del transcript es la llamada regla de los 10 minutos. Según los rumores mencionados, Bibi no debía sostener conversaciones prolongadas con personas fuera de su círculo íntimo. 10 minutos eran el límite simbólico. 10 minutos para hablar, saludar, recordar o intercambiar palabras antes de que la vigilancia se hiciera presente. Esa regla, más que una cifra, funciona como una imagen brutal. Vivir con un cronómetro invisible. Medir cada saludo. Controlar cada sonrisa. Mirar de reojo para saber si una conversación ya duró demasiado. Lo que para cualquiera podía ser una charla casual, para ella se habría convertido en una prueba de obediencia. El transcript también habla de vigilancia sobre llamadas, mensajes y amistades. Se dice que Eduardo intervenía en los círculos de Bibi, alejándola de personas que pudieran recordarle su valor fuera del rancho. Bajo el pretexto de cuidarla, habría terminado decidiendo qué vínculos eran aceptables y cuáles podían poner en peligro la estabilidad del hogar. En los eventos públicos esa dinámica también habría sido visible. Bibi aparecía sonriente, pero según quienes interpretaban sus gestos, muchas veces parecía mirar a Eduardo antes de responder, como si buscara aprobación, como si cada frase tuviera que pasar primero por el filtro de su esposo. El relato incluso plantea que él solía interrumpir o completar sus respuestas, ocupando el espacio de una voz que el público quería escuchar directamente. La pérdida más grande no fue solo personal, también fue artística. Bibi Gaitán tenía todo para consolidarse como una de las grandes figuras de la cultura pop mexicana. Era cantante, actriz y bailarina. En los 90 su nombre estaba asociado con talento completo y presencia poderosa. No era una figura secundaria, era una estrella en ascenso. Según el transcript, Eduardo habría filtrado propuestas y condicionado proyectos. Papeles con besos, escenas de cercanía física o viajes lejos de su supervisión habrían sido rechazados. Bajo esa dinámica, cualquier exigencia normal de una carrera artística podía convertirse en conflicto matrimonial. Y una artista no puede crecer si cada oportunidad pasa por el miedo de otra persona. El momento público más incómodo de esa dinámica aparece en 2011 durante la academia. El transcript recuerda una escena en la que Eduardo, movido por celos, confrontó a una alumna llamada Janilen por un supuesto coqueteo. Lo más doloroso del episodio, según el relato, fue que Bibi terminó involucrada frente a las cámaras, obligada a respaldar una situación incómoda y humillante. Más de una década después, en 2023 llegó una esperanza. Bibi volvió al escenario con el musical Amor sin barreras. Para sus admiradores, fue un momento emocionante. La estrella que muchos extrañaban volvía a cantar, a moverse, a ocupar el lugar que nunca debió perder. El teatro parecía devolverle una parte de sí misma, pero la alegría duró poco. Según las versiones recogidas en el relato, la presencia de Eduardo en ensayos y funciones habría generado una atmósfera tensa. Se hablaba de vigilancia sobre coreografías, contactos visuales, compañeros de reparto e interacciones con la prensa. Después, de manera abrupta y sin explicaciones suficientes para el público, Bibi se retiró del proyecto. Pero la historia no se queda solo en el control de la carrera. También entra en una zona más oscura, la de las adicciones. Durante años, Eduardo fue presentado como un hombre de valores, de fe y de familia. Sin embargo, en 2020, según el transcript, él mismo reconoció batallas contra el alcohol y otras sustancias. Esa confesión quebró la imagen de perfección que durante tanto tiempo había sostenido. La carga para Bibi habría sido inmensa. No solo era esposa, no solo era madre, también habría sido guardiana de una imagen pública, encargada de proteger secretos, justificar ausencias y sostener la fachada de una familia perfecta. Sonreír ante las cámaras, mientras en privado se acumulaban tensiones, silencios y heridas. Uno de los pasajes más dolorosos del transcript involucra a Eduardo Jr., el primogénito. La narración cuenta que el joven se preparó durante 60 días para cantar junto a su padre en un evento público. Para él no era una simple actuación. Era una oportunidad de conexión, una manera de acercarse al hombre que admiraba y de compartir con él un momento inolvidable. Pero según el relato, la noche esperada se volvió una herida.
Eduardo habría subido al escenario en un estado deteriorado por el alcohol y las sustancias, incapaz de sostener la magia del momento. El hijo que había ensayado durante 2 meses quedó emocionalmente abandonado frente al público. Su padre estaba físicamente ahí, pero afectivamente ausente. Ahí aparece una de las preguntas más duras del relato. ¿De qué sirvió callar tanto? ¿De qué sirvió renunciar a escenarios, amistades y libertad si la familia que se intentaba proteger igual terminó herida? La jaula de oro no protegía de los demonios internos, solo impedía que se viera desde afuera la magnitud del incendio. Durante 30 años, Vivi habría sostenido la imagen de un matrimonio ejemplar. Y esa es precisamente la tragedia que el transcript quiere subrayar. En muchas familias tradicionales, a la mujer se le enseñó que la ropa sucia se lava en casa, que aguantar es virtud, que perdonar es obligación, y que el escándalo público es peor que el dolor privado. La revelación de 2020 sobre las adicciones habría sido el principio del fin. A partir de ese momento, la arquitectura del silencio ya no podía sostenerse igual. Lo que antes era rumor, incomodidad o sospecha, empezó a tomar forma de crisis. La máscara de perfección mostraba grietas visibles. Por eso, junio de 2025 aparece como el punto de ruptura. El vacío en las redes de Eduardo, la ausencia de una celebración esperada, y las versiones sobre la salida de Vivi del rancho se convierten en símbolos de un derrumbe mayor. No se trataba solo de cambiar de casa. Se trataba de abandonar una estructura emocional que había definido su vida durante 3 décadas. La mudanza hacia Ciudad de México, según el relato, representa mucho más que un cambio de domicilio. Es el regreso al movimiento, a la calle, a la posibilidad de caminar sin escoltas simbólicos, a hablar sin medir cada minuto, a existir sin pedir permiso, a recordar que antes de ser esposa, antes de ser madre y antes de ser parte de una familia famosa, Vivi ya era Vivi. La lección es clara. La protección que cancela la libertad no es amor. La familia que exige la desaparición de una persona no es refugio. La fe que obliga a callar el sufrimiento no sana. Y el matrimonio que solo se sostiene por miedo al qué dirán, ya se rompió mucho antes de que el mundo lo note. Vivi Gaitán fue una estrella antes del rancho, durante el rancho y después del rancho. Su luz no desapareció, solo quedó cubierta por años de silencio, deber y vigilancia. Si hoy decide recuperar su espacio, no está destruyendo una familia. Está rescatando una parte de sí misma que había quedado suspendida desde aquel 5 de julio de 1994. Y quizá por eso esta historia duele tanto. Porque no habla solo de famosos. Habla de muchas mujeres que alguna vez confundieron sacrificio con amor, paciencia con destino y silencio con paz. Habla de hogares donde la imagen pública parecía perfecta, mientras por dentro alguien se apagaba lentamente. El 25 de junio de 2025. Lo que debía ser una celebración se transformó en una pregunta incómoda para todos los que siguieron esta historia. ¿Valieron la pena 30 años de silencio? ¿Puede llamarse amor a una vida donde una mujer tuvo que medir sus palabras, reducir sus sueños y pedir permiso para brillar? La respuesta tal vez la está dando Vivi con sus propios pasos, sin discursos estridentes, sin necesidad de destruir el pasado, solo caminando lejos de una jaula que durante demasiado tiempo fue confundida con hogar. Y en esa decisión tardía pero poderosa, hay una verdad que ninguna fachada puede ocultar: nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad.